Hola a todos. Ya que estamos en el despertar de la conciencia y sabiendo que se avecina una transformación de la misma tierra y del ser humano, vamos a comenzar con una serie de videos hablando sobre este tema. Así que me presento. Soy como humana, como una vibración humana. Hasta ahora, mi nombre es Belinda Marcano, caminando hacia otra conciencia, hacia una vibración mayor, donde el nombre en esa vibración mayor es Keisiak. Así que de ahora en adelante me llamará o me llamaré Keisiak, porque esa es la vibración a la cual me estoy acercando. Estoy caminando hacia esa vibración. Estos videos van a hacer como una bitácora donde se plasmará los cambios que se irán produciendo a medida que esta humana ha ido caminando en esta vida. Ya ves que nunca es tarde para comenzar. En este caso, para comenzar a plasmar en videos ese viaje hacia mi ser e ir descubriendo en el camino una evolución y así ir evolucionando juntos, porque mis experiencias tal vez les sirvan a otros, y saber que todo es evolución. Comienzo por hablarles de ciertos eventos que no son comunes desde niña, que me han sucedido. Por ejemplo, cuando tenía alrededor de 3 años y estaba con mi mamá, le decía, mira, le señalaba a la pared hacia arriba y le decía que viera el pez que se veía allí. Le señalaba un pez. Mira, mamá, mira el pez o el pescado o algo que veo ahí en la pared. Y ella se quedaba. También a esa misma edad le contaba que veía a una señora con unas trenzas y que jugaba con ella, y ella la identificaba como una tía de ella que ya había fallecido. Entonces, ya desde allí ya empezaba a ver gente que no estaba aquí, que no estaba en esta dimensión. A los 12 años tuve la experiencia de salirme del cuerpo. Estaba yo entre dormida y despierta y sentí que me salí y pude verme durmiendo en mi cama. Inmediatamente sentí nuevamente como caí, como que se hubiese caído, porque sentí como que se hundía el colchón. Esa fue una experiencia a los 12 años. A los 14 años estaba en el apartamento donde vivía y observé un objeto volador no identificado, pero no era yo sola la que lo veía, también habían varias personas que lo pudieron ver. Ya en la adolescencia, ya cuando ya estaba en esos años, pues tenía muchos sueños de eventos que iban a suceder, de sitios y casas donde yo después las veía. Luego estudié en la universidad y en ese lapso hubo como un cese de todas esas manifestaciones o experiencias. Pero ya casada, entonces me preguntaba, ¿es la vida nacer, crecer,
casarse, tener hijos y ya. Hay algo más en esta vida. Y eso siempre me lo preguntaba. Comencé a leer, a buscar libros de autoayuda. Por ejemplo, comencé tipo autobiografía de un yogi, la 9ª revelación de James Redfield, la 11ª revelación, la 10ª revelación, el poder de la hora, todos esos libros muy interesantes y más. Al leer todos esos libros me ayudó mucho a ir cambiando la forma de ver la realidad, de percibir todas las cosas. Me ayudó bastante. Así que fui a un grupo de meditación y en esa meditación me sucedió nuevamente que me salí del cuerpo. Pero esta vez no veía nada, pero comencé a dar vueltas. Sentía que daba vueltas y vueltas y vueltas en el mismo sitio donde estaba, pero un poco levantada del cuerpo. Me asusté mucho, pero no abrí los ojos. Me quedé allí, me puse a orar y en ese momento comenzó a estabilizarse el movimiento y luego fui entrando poco a poco a mi cuerpo de nuevo. Así, esa experiencia de meditación posteriormente se fue repitiendo en otras oportunidades cuando hacía las meditaciones, pero llegó un punto después que comencé ya a hacer otros cursos, como comencé a hacer, porque me llamaba la atención la curación con las manos, empecé a hacer Reiki, curso de niño interior, hasta que llegué al curso de caminos. Fue el más completo que pude asistir y me ayudó muchísimo. Fue un antes y un después. Enseñan muchas cosas donde deberíamos saberlas desde que estamos estudiando en primaria y bachillerato. Allí se logran aprender técnicas de meditación y muchas otras cosas que ayudan a la vida, pues. Entre los cursos que había asistido, como yo siempre tenía la experiencia estaba pensando en una persona y me llamaba. Y esa experiencia se repetía muchas veces. Entonces me llamaba la atención la clarividencia, la telepatía, todas esas cosas, y por eso me fui a hacer un curso de parapsicología. Y en ese momento la profesora fue invitada a un programa sobre los sueños y ella me invitó para ir a ese programa precisamente porque le había contado todas las experiencias mías en sueños, de sueños premonitorios. Ella iba a hablar en ese programa de los diferentes tipos de sueños. Así que fuimos al programa de Vladimir Gessen en Caracas. También tuve la oportunidad de iniciar estudios de medicina cuántica. Siempre me ha llamado la atención la parte de la energía en el cuerpo del ser humano. Así comenzó la crisis del matrimonio y allí fue donde se presentó la oportunidad de hacer el curso de caminos, el que me ha parecido el más completo de todos, y donde es un curso de inteligencia emocional y de excelencia personal, y donde aprendí una técnica excelente de meditación. Posteriormente, en unas vacaciones con mis hijos, con mi familia, estaba meditando 3 veces al día y en una madrugada comencé a soñar
que estaba como en un centro comercial y allí me dijeron, ah, sí, pase hacia allá, como si fuera una tienda. Y había una cortina, me dijeron, pase por acá, como muy amables. Cuando veo es una escalerita, subo la escalera y cuando veo entro a una nave, estaba en una nave espacial redonda con un ventanal bastante amplio, donde también habían personas que caminaban, pero parecía que estaban autómatas, que no tenían conciencia de que estaban allí. Y en eso escuché dentro de mi cabeza que me decían, esto es un regalo de cumpleaños. Y yo emocionada, porque eso fue en septiembre y yo había cumplido en agosto. En el ventanal se veían otras naves. Era como que si fuera una flota de naves que iba saliendo en ese momento y de repente salimos del mar. Al salir del mar veo a lo lejos una ciudad que era de muchos edificios altísimos y después yo recordando el sueño pues me parecía que esa ciudad podía ser Nueva York. Luego seguimos en ese viaje y pasamos por un sitio donde se veían estatuas altas, grandes, y en sí me parecía que podía ser Grecia. De allí pasamos directamente a otra, pero íbamos por las calles y yo veía las señalizaciones, los carteles y no entendía las letras. Eran como árabes, letras árabes. Y en sí me parecía que era como una ciudad de Turquía. Bueno, después de allí salimos al cosmos y veo que estamos en el cosmos. Y luego pasamos por un planeta, era Marte, pero no estacionamos allí, no llegamos a aterrizar, sino que la vimos desde arriba, desde cierta distancia, y allí se observaba como una base de una edificación, y entonces inmediatamente yo hice el comentario hablando, porque normalmente la comunicación era telepática, pero entonces yo hablé y dije, yo sabía que había vida en Marte. Y después me quedé como con pena porque no se escuchaba nada, nadie hablaba. Todo es que la gente estaba como que no tenía conciencia de estar allí. Entonces me quedé que no, me dio como pena. Me desperté y eran las 3 de la mañana y pude recordar todo el sueño perfectamente. Eso fue en el año 2000. Yo no estaba pendiente de las noticias internacionales. A partir de allí me puse a estar pendiente de lo que pasaba en el exterior. Yo estaba en mi país, en Venezuela. Y cuando al mes aproximadamente en Grecia hubo un terremoto, luego al tiempo en Turquía hubo un terremoto y posteriormente en el año 2001 se presentó en septiembre lo de las Torres Gemelas. Yo siempre tenía presente ese sueño y me preguntaba, ¿por qué esta información? ¿Qué tengo yo que hacer con esta información? ¿Por qué me decían esto? ¿Por qué yo tenía que saber esto? Todo eso rondaba por mi mente. En otra oportunidad pude soñar con otra nave, donde yo estaba en la nave, pero estaba rescatando a una persona de un planeta. Pero en una nave pequeña. Y en la parte de arriba habían unas personas que estaban piloteando la nave
y estaban haciendo comentarios y yo pude escuchar y ellos no sabían que yo estaba escuchando. Entonces decían, ay sí, ella no va a saber que es una princesa de Sirio. Obvio, se estaban refiriendo aparentemente a mi persona. Y ahí quedó el sueño. También he soñado que estoy con unas carpetas y caminando con otra persona y discutiendo acerca del funcionamiento de la nave y así como si fuéramos ingenieros. Esa es otra experiencia. Y también a lo largo desde pequeña he sentido que he percibido seres que no están en nuestra realidad, pero los siento, los puedo sentir, pero no los veo. Solamente he visto en sueños, los he visto en sueños y, y a veces entre dormida y despierta he podido verlo. Eso ha sido mis experiencias por ahora y en el próximo video seguiremos hablando de todas estas experiencias y de las enseñanzas que he obtenido hasta ahora. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.